todos, también a los que están conectados del otro lado, desde sus casas seguramente. Algunos están conectados desde Pilar también. Hace poco estuvimos la profe Vivi enseñando módulos en un diplomado en Pilar. Yo me fui hace poco también. Están conectados del otro lado, entonces le hacemos llegar también nuestros saludos a ellos. Eh, Realmente una hermosa ciudad. Hermosa ciudad. Eh, La próxima vez te vas a pasar por ahí. Bueno, nuestro tema de hoy es un tema bastante recurrente. Veíamos que en todos los grupos se iba consultando sobre este tema, sobre el tratamiento contable y fiscal de los descuentos y específicamente sobre las bonificaciones. Hay diferentes posturas, estuvimos viendo algunos debates también en los grupos. En estos tiempos, digamos que no estábamos tanto interactuando porque tenemos también ciertos compromisos. Entonces íbamos viendo y de repente dijimos, vamos a tocar este tema y lanzamos ya el mes pasado en el taller free también, como se acordarán. Entonces es un tema muy importante, no nos va a llevar mucho tiempo, pero sí queremos ver la parte contable y la parte tributaria. Nuestro chip mental está todavía con la parte tributaria. Entonces nosotros siempre queremos hacer el versus, la parte contable con la parte fiscal. ¿Cuál es el tratamiento de estos descuentos que se dan? ¿Cómo se tratan las bonificaciones? ¿Cómo se registra contablemente? ¿Y qué alcance tiene en materia tributaria? Si está grabado o no por el IVA, cuál es la base imponible, qué impuestos están afectados. Entonces, todo eso vamos a ir viendo hoy. Entonces, les pedimos que vayamos siguiendo. Yo sé que les va a surgir muchas preguntas, pero el contenido en sí está preparado como para que ustedes puedan salir de acá hoy con las dudas evacuadas, ¿sí? Entonces, a medida que vamos desarrollando sobre los puntos específicos, pueden ir consultando sin irnos tan adelante porque tenemos el contenido para ir respondiendo las preguntas, ¿sí? El tema de los descuentos y bonificaciones suele ser una estrategia que utilizan las empresas para incrementar el volumen de ventas. En algunos de los casos, estos descuentos se dan al pie de la factura. Ya vamos a ver cómo se llaman estos descuentos que se dan al pie de la factura, que por lo general tienen que ver con el volumen de compra que uno realiza. Entonces, cuando yo compro un cierto volumen, mi proveedor en algunos casos me ofrece un descuento o en otros casos me ofrece una bonificación. Ya vamos a ver en qué consiste el descuento, en qué consiste la bonificación. Lo más normal es ver una factura que tiene el descuento al pie de la factura, ¿sí? Al pie de la factura, que vamos a llamarle descuento comercial. Ese descuento comercial no tiene un impacto directo en la parte contable porque lo que hacemos es contabilizar ya directamente por el neto, excluido el descuento, o sea, el precio de venta de lista menos el descuento, y ese es el valor neto que nosotros llevamos a la contabilidad. En otros casos, con posterioridad a la emisión de la factura, el proveedor me dice, si vos me pagás en este lapso de tiempo antes de que se cumpla el plazo, por ejemplo, yo otorgo un plazo de 90 días para que el cliente pague y le digo, si es que vos pagás entre los 20 días siguientes a haberte entregado la factura, entonces te voy a conceder un descuento. Ese descuento se llama descuento por pronto pago, que es un descuento condicionado. Entonces ya tenemos ahí el primer grupo de descuentos, que es el descuento al pie de la factura, que por lo general se da por el volumen de compra que yo realizo. Entonces mi proveedor me dice, si vos me compras 100 unidades, yo te hago un 3% de descuento sobre el precio de lista, sobre el precio de contado. Y en otros casos es una facturación a crédito donde me dice, si me pagas antes del vencimiento en este plazo de tiempo, yo te voy a dar este porcentaje de descuento. Ese es un descuento por pronto pago. El tratamiento contable fiscal vamos a ir viendo más adelante, pero por lo general cuando se da este descuento por pronto pago, tiene una implicancia tributaria y también contable. Entonces vamos a ver cómo es el mecanismo de contabilización y cuál es el alcance desde el punto de vista fiscal también. Y por otro lado tenemos las bonificaciones. Las bonificaciones son un tipo de descuento especial que normalmente suele hacer sobre el precio de lista o también dando o entregando unidades adicionales. Por ejemplo, yo compro, suelen conocer ustedes las famosas promociones de
pague uno, lleve dos. Esa es una bonificación. Entonces la bonificación puede ser en términos de porcentaje de descuento, o sea, una forma de bonificación. O puede ser en bienes adicionales que se entrega al que está comprando. Entonces eso hay que entender bien. La bonificación, entonces, entregar unidades adicionales cuando yo compro ciertos bienes, por ejemplo, compro 10 libros, entonces me dan 2 libros adicionales por la compra. O puede ser que sea una bonificación en términos porcentuales. Tenemos que analizar cuál es el tratamiento contable y fiscal de estos tipos de descuentos. Entonces los descuentos son variados, pero por lo general responden a una estrategia que la empresa utiliza para poder obtener ingresos monetarios y poder tener efectivo y cumplir con los compromisos diarios. Esa es la principal función de los descuentos. Entonces, en primer lugar tenemos los descuentos comerciales o al pie de factura, que dijimos, por lo general están vinculados al volumen de compra que yo realizo. Luego tenemos los condicionados o financieros, que tienen que ver con el plazo que yo tengo que cumplir. Si yo le pago antes del plazo establecido, me dan un porcentaje de descuento. Y también tenemos las bonificaciones. ¿Cuál es la clasificación de las bonificaciones? Puede ser un descuento comercial al pie de la factura, o puede ser un descuento condicionado, y también puede ser entregas adicionales de bienes. Y ahí es donde tenemos normalmente el problema, porque algunos consideran que esa entrega adicional del bien es una entrega gratuita, porque en el caso que yo les comenté, pague uno, lleve dos, evidentemente yo voy a facturar por uno, ¿sí? Ya vamos a ver también cómo se factura y todo eso. Pero yo estoy incluyendo dentro de la factura 2 artículos, ¿sí? Entonces tengo que ver el alcance fiscal de este tema de la bonificación cuando yo entrego una unidad adicional. ¿Vamos a considerar que es una entrega gratuita o vamos a considerar que es una entrega adicional contractual? Y ahí cambia totalmente la perspectiva. Porque si es una entrega a título gratuito, el decreto 1030 de IVA me va a decir: este criterio tenés que tener en cuenta y tenés que facturar esa unidad adicional. Pero si no es considerado una entrega gratuita, tiene otro tratamiento. Entonces ahí tenemos los tipos de descuentos que están establecidos y ahí tenemos un resumen. Entonces el descuento puede ser comercial, al pie de la factura, por volumen de venta, condicionado o financiero, que se da cuando hay una condición para que yo acceda al descuento. Y por otro lado, las bonificaciones, que puede ser un descuento sobre el monto a abonar o entrega adicional de acuerdo a un acuerdo comercial. Hay un contrato comercial de por medio en donde me dicen: compra 10, te doy uno adicional, ¿sí? Esa es la clasificación que tenemos que tener en cuenta. Cada uno tiene un tratamiento especial contable y tributariamente. Luego, empezamos hablando sobre el descuento comercial o al pie de factura. Estos son descuentos que se otorgan por lo general a partir de un volumen de compra para cierta clase de artículos en promoción. Entonces yo establezco como una estrategia de mercado tomar un artículo que puede ser uno de consumo masivo o que tiene alta demanda y digo: si me compras tanta cantidad de este producto, yo te doy tanto por ciento de descuento. Pero eso en el momento en que yo compro me hacen el descuento. ¿Cómo tiene que ser la facturación? Siempre tiene que ser por el precio de lista. Yo no puedo facturar descontando ya el descuento. Yo tengo que facturar el precio de lista y al pie de la factura le pongo descuento tanto, ¿sí? Contablemente el descuento no se contabiliza. La compra se reconoce por el neto. O sea, yo tengo que reconocer, si soy una empresa que estoy comprando y tengo un descuento al pie de la factura, ya contabilizo por el neto, ¿sí? Como inventario, voy a debitar inventario, el IVA y la forma de pago. Si es por volumen de compra, entonces se supone que hay también una condición de por medio que por lo general es contado. Entonces tenemos el primer tipo de descuento, el descuento comercial o al pie de la factura. Suelen ver este tipo de descuentos, ¿sí? Es usual, ¿verdad? Entonces son productos que están en promoción por lo general. Luego tenemos los descuentos condicionados por pronto pago. La premisa que tenemos que manejar acá es que hay una facturación a crédito y hay un plazo que tiene que cumplirse dentro del cual el que compra tiene que pagar.
¿sí? Por ejemplo, a 30 días, a 60 días, a 90 días, dependiendo de las políticas que el proveedor establece. Entonces, si es, por ejemplo, una compra a crédito a 30 días de plazo, yo tengo la obligación de pagar dentro de ese plazo de tiempo. Ahora, si el proveedor establece una estrategia en donde me dice, si me pagas dentro de los 10 días posteriores a la entrega de la mercadería, yo te voy a dar un 5% de descuento. Ese descuento se llama por pronto pago, porque yo estoy pagando antes del vencimiento del plazo, que era 30 días. Entonces es una estrategia. Estas empresas, por lo general, lo que hacen es motivar a sus clientes para que accedan a estos beneficios y de esa manera también él obtiene financiamiento porque tiene recursos económicos para seguir operando y afrontando el día a día. El cliente es libre de utilizar o no este beneficio. Yo puedo decidir como cliente no utilizar este beneficio y pago al vencimiento, o puedo pagar incluso después también, y en esos casos suele haber un recargo también por la financiación que me está haciendo el proveedor. Entonces, ¿cuál es el tratamiento contable? Básicamente el descuento se contabiliza, la compra se reconoce por el neto, precio de lista menos descuento, y el ingreso por menor valor. Ya vamos a ver enseguida y explicar esto en términos más simples. Fiscalmente el descuento es un ingreso grabado o un gasto, dependiendo de qué lado yo estoy. Si yo soy el comprador y me están descontando por el pago anticipado, entonces evidentemente para mí va a ser un ingreso que está sujeto al impuesto a la renta y para el otro va a ser un gasto. Y ahí de por medio va a tener que haber algún tipo de documento que justifique ese descuento, que también ya vamos a ver cuál es. Las bonificaciones. En materia de bonificación, como dijimos, es un descuento sobre el monto que se debe abonar o entrega adicional de bienes. Tenemos que saber de qué se trata. Es un descuento por una bonificación en términos porcentuales, monetarios, o si es algo comercial por un acuerdo contractual. En ese caso, lo que se hace es pagar por una cantidad determinada, pero me entregan unidades adicionales por esa compra que estoy realizando. Pague 20 libros, lleve uno adicional. O sea, me dan 21 y ellos tienen que dar de baja del inventario 21 unidades de libros, pero me facturan como si fuese que me están vendiendo 20 libros. ¿Sí? Entonces vamos a ver también cómo se tiene que exponer esta situación en la factura o si se tiene que emitir nota de crédito. Son cuestiones que a veces uno se pregunta, ¿facturo por el total y después emito nota de crédito por esa unidad adicional? ¿O facturo los 21 y después hago una resta por la bonificación? ¿Cuál es lo que es el tratamiento correcto? Entonces, contablemente, si es al pie de la factura, la compra se reconoce por el neto, que es el precio de lista menos el descuento. Si es posterior, se reconoce como menor valor del inventario. Ya vamos a entender. Si es entrega adicional, se reconoce la cantidad total de bienes recibidos y como costo el monto reducido. Evidentemente, cuando yo compro y me bonifican una unidad adicional, yo contabilizo por el neto. ¿Sí? Voy a dar de alta mi inventario, 21 libros en este caso, pero mi costo se va a reducir. No va a ser el costo unitario del precio de lista de mi proveedor, sino que va a ser un monto reducido. Fiscalmente, la bonificación no es base imponible ni de IVA ni de renta, pero ya vamos a entender también de qué se trata esto. Empezamos con las normas contables que se aplican a los descuentos y bonificaciones. En primer lugar, tenemos que entender y saber dentro de qué marco normativo yo estoy. Si estoy aplicando NIF plenas o si estoy aplicando las NIF para pymes. Si estoy aplicando las NIF plenas, me voy a la NIF número 2, inventarios, y a la NIF 15, ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes. Y si estoy aplicando pymes, lo que tengo que ver es la sección 13 que habla de inventario y la sección 23, ingresos de actividades ordinarias. Ahí me habla específicamente del tratamiento contable de los descuentos y bonificaciones. Entonces empezamos con la sección 13 que habla sobre inventario. Fíjense lo que dice con respecto a los costos de adquisición.
El costo de adquisición de los inventarios comprenderá el precio de compra, los aranceles de importación y otros impuestos que no sean recuperables. Y por supuesto yo tengo que tener en cuenta los gastos de transporte, de manipuleo y cualquier otro costo que yo pueda cargar y que esté atribuible directamente a la adquisición de esa mercadería. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán para determinar el costo de adquisición. ¿Qué significa eso? Si yo tengo un descuento, ya sea comercial, por pronto pago o una bonificación, yo en el momento de la compra tengo que reconocer el inventario, la mercadería o el bien, ¿a qué valor? Al valor de compra, más todos los gastos en que incurrí para tener en mi depósito, menos los descuentos, menos las bonificaciones. Entonces yo tengo que contabilizar al neto, independientemente a que el descuento me hayan otorgado después. En el descuento por pronto pago, ¿qué ocurre? Yo ya reconozco en la contabilidad la compra, pero después al momento del pago, yo puedo o no hacer uso de ese beneficio. Si hago uso de ese beneficio, yo tengo que afectar a inventario. ¿Qué significa eso? Yo tengo que descontar del valor del inventario ese descuento. Es el tratamiento contable. Pero ustedes me van a decir, no, pero es un ingreso. No es un ingreso. Desde el punto de vista de las normas contables, no es un ingreso. Ahora, desde el punto de vista tributario, ese descuento que me hacen a mí, porque voy a pagar menos, sí es un ingreso grabado. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo es el método también de contabilización. Pero hay que entender que nosotros tenemos que registrar en la contabilidad según las normas contables. El tema del efecto impositivo es para la liquidación del impuesto. Ya escuchan bien. Entonces, muy importante, el costo de adquisición incluye los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares. ¿Cuáles son esas partidas similares? Las bonificaciones. Entonces, yo para determinar mi costo al cual voy a reconocer en la contabilidad es el valor de compra, si es que compré localmente, menos el descuento o menos la bonificación. Pero si es que me facturaron después o me dieron después el descuento que hago, tengo que descontar el valor del inventario. Y tributariamente va a ser un ingreso grabado, como ya vamos a ver enseguida. Una entidad puede adquirir inventarios con pago aplazado. Me venden a crédito. Si yo me voy a comprar, por ejemplo, una máquina para lavar ropas, el precio de contado, 3,5 millones. No sé cuánto es. El lavarropa no sé cuánto cuesta. 3,5 millones. Pero si yo voy a pagar, me van a financiar a 24 meses, es 5 millones. ¿Qué es la diferencia que tenemos ahí entre el precio de contado y el precio crédito financiado? El interés. Y el interés está escondido. La norma le llama un interés implícito. Ese interés implícito yo tengo que descontar del valor para reconocer el valor del inventario. O sea, yo tengo que reconocer por el precio de contado en la contabilidad, que es 3,5 millones, y la diferencia que es 1,5 millones tengo que reconocer como gasto por interés. No forma parte el interés que me están financiando en el valor del inventario, no forma parte del inventario. Entonces yo tengo que tener bien en cuenta esto. Precio de contado, 3,5 millones. Precio financiado a 24 meses, 5 millones. La diferencia que es interés. Entonces yo no puedo activar el valor de la factura, yo tengo que activar a 3,5 millones, que es el precio de contado, y la diferencia de 1,5 millones tengo que llevar como un gasto por interés. Y eso me dice la norma. ¿Hacen eso en la práctica? Por lo general no. Lo que se hace es contabilizar la factura, descontando el IVA y ya está. Lo que dice la norma, para el que compra es un gasto, porque es una financiación que me está haciendo el proveedor. Fíjense lo que dice. Una entidad puede adquirir inventario con pago aplazado. En algunos casos, el acuerdo contiene, de hecho, un elemento de financiación implícito. Por ejemplo, una diferencia entre el precio de compra para condiciones normales de crédito y el importe de pago aplazado. En estos casos, la diferencia se reconocerá como gasto por intereses a lo largo del periodo de financiación. Entonces, yo que tengo que hacer eso, 1,5 millones,
son a 24 meses, yo tengo que dividir entre 24 y reconocer en cada mes la porción que corresponde como gasto por interés. Estoy seguro que no hacen eso en la práctica. Solemos tomar el valor de la factura, descontando el IVA, y a ese valor activamos. Pero la norma lo que busca es que nosotros no activemos los intereses por la financiación. ¿Sí? Entonces tenemos que ahí ver. Ahí tenemos un ejemplo. El precio de lista de contado, 100 millones. Es un artículo cualquiera. Si me van a financiar a 2 meses, me cobran ahí 110 millones. La diferencia de 10 millones es el interés por la financiación, por el plazo que me están dando para pagar. Entonces, en este caso, siguiendo lo establecido en el párrafo 13.7, el interés implícito es de 10 millones. No me facturan luego separado el interés. Directo me facturan el monto total ya con la financiación. Está escondido, por eso se llama interés implícito. Yo tengo que saber cuánto es lo que es el interés implícito. Entonces veo, si yo compro ahora, contado, ¿me va a costar cuánto? 100 millones. Pero si voy a pagar dentro de 2 meses, 2 cuotas, entonces ahí me van a cobrar 110 millones. Evidentemente los 10 millones es el recargo o el interés por la financiación que me están haciendo. ¿Cómo voy a reconocer en la contabilidad? Inventario, 100 millones. Gasto por interés, 10 millones que tengo que ir devengando también, ¿sí? Y por otro lado voy a acreditar proveedores, sin tener en cuenta ahí el IVA. Como ustedes ya manejan el tema del IVA también. ¿Cuál va a ser entonces la norma general para los descuentos en compras? Se van a reconocer como menor valor del costo del inventario. Le tengo que descontar del valor de la compra el descuento para reconocer como inventario ese monto. La diferencia es lo que yo reconozco en la contabilidad, ¿sí? También tenemos algo similar en la sección 17. La sección 17 habla sobre propiedad, planta y equipos. En el párrafo 17.10 dice, el costo de los elementos de propiedades, planta y equipos comprende todo lo siguiente. El precio de adquisición, que incluye ¿qué cosa? Los honorarios legales y la intermediación, los aranceles de importación, los impuestos no recuperables, después de deducir los descuentos comerciales y las rebajas. O sea, si yo estoy, por ejemplo, importando una maquinaria, ¿sí? O si estoy comprando localmente y me dan algún tipo de descuento, yo tengo que activar en la contabilidad como propiedad, planta y equipo el valor de compra más todos los gastos hasta la puesta en mi depósito para que esté en condiciones de uso, menos los descuentos y las bonificaciones. ¿Sí? Muy importante. Pregunta, ¿los descuentos financieros por pronto pago también se reconocen como menor valor del inventario? Y la norma no hace ninguna diferenciación. Es más, me dice, fíjense, se deducirán para determinar el costo de adquisición, ¿qué cosa? Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares tienen que deducirse del valor de adquisición para incorporar ese valor en la contabilidad. Entonces, la norma general va a ser siempre reconocer el inventario en la contabilidad por el valor de compra menos los descuentos y las bonificaciones que son en términos monetarios. ¿Qué pasa con el descuento por pronto pago? Por lo general la empresa no sabe si va a utilizar este beneficio. El proveedor le dice, si me pagan este lapso de tiempo antes del vencimiento, te doy este porcentaje de descuento. Pero las empresas que no son organizadas a veces no tienen en cuenta y no toman eso como una ventaja, ¿sí? Entonces lo que hacen es esperar al vencimiento, pagan al vencimiento y no hacen uso de este descuento, de este beneficio. Entonces, si yo tengo como política utilizar todos los descuentos por pronto pago, en el momento de la compra yo tengo que reconocer en la contabilidad por el valor de compra menos el descuento. Pero si yo por algún motivo soy de esa empresa que evidentemente me manejo con el día a día, no sé si mañana voy a tener para pagarle al proveedor, si tengo que prestar dinero, entonces en esos casos yo no tengo la certeza si voy a hacer uso o no de este beneficio que me da el proveedor. En el momento en que yo pague y está dentro del plazo establecido como condición,
igual voy a tener que descontar el valor del inventario del descuento aplicado. ¿Sí? ¿Hacemos eso en la práctica? Probablemente no. Probablemente no. Lo que hacemos es reconocer como una cuenta de ingreso, pero ese es el tratamiento fiscal, que es diferente. Si la norma me dice, tenés que descontar del valor que ya reconociste en la contabilidad el descuento. Ese es el valor de tu inventario. Pero nosotros desde el punto de vista impositivo, ese descuento que me dan es un ingreso grabado. Entonces ahí viene la confusión. Y por lo general por eso contabilizamos como un ingreso, como descuento obtenido o descuento por pronto pago, lo que sea, pero no es un ingreso contable. Es un ingreso tributario. Ingreso contable no es. Pregunta Graciela, dice, el descuento por pronto pago no sería efecto financiero, ¿por qué se debería afectar al costo? Ya enseguida vamos a ver, ya enseguida vamos a ver. En principio lo que tenemos que tener en cuenta es que la norma contable me dice que tengo que descontarle el valor del inventario, ¿sí? Esa es la premisa que tenemos que manejar siempre. Un descuento que me dan en la compra, yo tengo que reconocer en la contabilidad como un menor valor del inventario. Hay algunas empresas que tienen la política de ganarse todos los descuentos, como dijimos hace rato. Inclusive evalúan el costo-beneficio. ¿Qué significa eso? Si el descuento que me dan es del 10% sobre el valor de una compra que yo estoy haciendo, yo tengo que evaluar también si no me conviene a mí incluso prestar el dinero y cuánto voy a pagar de interés para ganar ese descuento que me están dando. Y hay empresas que hacen préstamos para beneficiarse del descuento porque el costo de oportunidad es mayor, ahí se evalúa. ¿Sí? Entonces yo tengo que evaluar también el descuento que me dan es mayor a la tasa de interés que voy a pagar por un préstamo, entonces me conviene hacer un préstamo y pagarle a mi proveedor para tener ahí una ventaja. Pero evidentemente ese análisis tiene que hacerlo el gerente financiero, administrativo financiero, y ir trabajando con el contador para ver los plazos, para ver los porcentajes y ver de qué manera estos descuentos pueden ser útiles para la empresa. Ahora, la realidad en nuestro sistema es que una vez que ingresamos el stock a tal costo, después ya no nos permite más modificar ese costo. Así Ya tiene un efecto financiero nada más después. Esa es nuestra realidad. O sea que no se adecua a las normas contables, sino que más bien fiscales, así mismo. nuestros sistemas contables. Entonces, los descuentos por pronto pago por lo general se reconocen como valor, menor valor del inventario en el momento en que se toman. Pero si mi política es tomarme todos los descuentos por pronto pago, pagar en el plazo que me dicen, entonces yo en el momento de la compra ya tengo que reconocer en la contabilidad descontando el descuento. Eso me dice la norma contable. Fiscalmente, el descuento que me van a dar va a tener que documentarse de alguna manera y va a representar un ingreso grabado para el que está obteniendo. ¿Qué me dice la sección número 23, ingresos de actividades ordinarias? ¿Cómo tengo que medir los ingresos? En el párrafo 23.3 me dice, una entidad medirá los ingresos de actividades ordinarias al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir. El valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir tiene en cuenta el importe de cualesquiera descuentos comerciales, descuentos por pronto pago y rebajas por volumen de ventas que sean practicados por la entidad. Entonces la norma general va a ser los descuentos que yo otorgo sobre las ventas que realizo van a representar un menor valor del ingreso. ¿Sí? De hecho, desde el punto de vista tributario tenemos una coincidencia de criterio porque me piden descontar los descuentos y las bonificaciones. Pregunta Graciela, ¿este descuento, si yo otorgo, es vía nota de Ya crédito? vamos a ver enseguida. Cuando hablemos de la parte tributaria, vamos a ver cómo se documenta el descuento. Muy bien, ejemplo, el vendedor me vende por 100 millones de guaraníes a 90 días. Si pago hoy, me dice 90 millones me tenés que pagar. Evidentemente ahí tenemos 10 millones de descuento que me hace. El valor razonable de lo que el vendedor recibiría hoy es 90 millones. ¿Qué significa eso? Tiene que reconocer el ingreso
por 90 millones y no por 100 millones. Desde el punto de vista tributario, lo que hacemos es reconocer por los 100 millones, que es el monto de la factura, y después le descontamos el descuento. Finalmente, el efecto es el mismo, ¿sí? Pero en términos de exposición es diferente. El vendedor ya tiene que reconocer descontando el descuento a su ingreso total, entonces reconocería ingreso por 90 millones, pero desde el punto de vista tributario implica dos tipos de documentaciones diferentes. Por un lado, la factura a crédito, y por otro lado, cuando le pago, me van a tener que hacer una nota de crédito, ¿sí? Entonces, en ese caso, se reconoce el ingreso total de la factura emitida, y la nota de crédito va a actuar como va a contrarrestar ahí el ingreso, que finalmente va a ser 90 millones igual. ¿Me siguen hasta ahí, verdad? Entonces, la norma general, los descuentos se reconocen como menor valor del ingreso. Esto es lo que dice en la sección número 23, párrafo 3. Y acá ya entramos con lo que están preguntando ya nomás, ya nomás. Las normas fiscales. Vamos a ver ahora el tratamiento del IRASI. El artículo 7 de la ley 125/91, que fue modificada por la 2421 del año 2004, dice: constituirá renta bruta la diferencia entre el ingreso total proveniente de actividades comerciales, industriales o de servicios y el costo de las mismas. Renta bruta, ingreso por venta menos costo. Cuando las operaciones impliquen enajenación de bienes, la renta estará dada por el total de ventas menos el costo de adquisición o de producción, facturación total menos el costo, ¿sí? Según el criterio que utilicemos. A estos efectos, dice la ley, se considerará venta neta la diferencia que resulte deducir de las ventas brutas, las devoluciones, bonificaciones y descuentos u otros conceptos similares de acuerdo con los usos y costumbres de plaza. ¿Qué me dice ahí entonces en cuanto a renta bruta? ¿Está grabado o no el descuento o la bonificación? ¿Qué dice ahí? Hay que deducir, ¿verdad? Hay que deducir. Entonces va a ser mi facturación total menos el descuento que yo le di a mi cliente, menos la bonificación, y esa va a ser la renta bruta, ¿sí? Y sobre esa renta bruta es lo que vamos a tributar nosotros. Entonces, esto es lo que dice el IRASI específicamente. Dice Ramona, no sé si se me pasó la explicación, pero no se habló, creo, de la empresa que realiza el descuento, cuál es su tratamiento. Menor valor del ingreso, ¿sí? El que da el descuento tiene que reconocer como un menor valor del ingreso. Muy bien. Luego continuamos el artículo 24, y acá está el problema que solemos encontrar. Descuentos y rebajas extraordinarias, recupero de gasto, dice el artículo 24 del decreto 6359 del IRAS. Los descuentos y rebajas extraordinarias sobre deudas por mercadería, intereses y operaciones vinculadas a la actividad del contribuyente incidirán en los estados financieros en el ejercicio en el que se obtenga, y está dentro de renta bruta. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Está dentro de renta bruta. Acá me habla de un resultado, entonces. Cuando yo estoy dando un descuento y el otro se está beneficiando con un descuento, ¿qué es para el otro? El que está recibiendo el descuento es un ingreso desde el punto de vista tributario, ¿sí? Es un ingreso. En el artículo 64 me dice: los métodos de evaluación podrán ser. Fíjense cómo hay una coincidencia con la parte contable también. Dice: comprenderán el precio de compra, los aranceles de importación, otros impuestos, los transportes, el almacenamiento y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, los materiales o los servicios, los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán para determinar el costo de adquisición. Entonces tenemos la misma definición prácticamente que la norma contable. Cuando yo voy a reconocer entonces por el método de costo de adquisición,
Al valor de compra le descuento la parte de las bonificaciones, rebajas y otras partidas similares. Acá tenemos el formulario 101 en el IRASE. Fíjense, yo la venta de bienes y la venta de servicios tengo que completar en el campo 10 y 11. Y ahí es el monto bruto. Monto bruto. Y después tenemos en la casilla número 17, ¿qué tengo que hacer para determinar los ingresos netos? Tengo que descontar las devoluciones, las bonificaciones y descuentos otorgados. O sea, el ingreso neto que va a estar grabado por IRASI va a ser mi facturación bruta menos el descuento, menos la bonificación o menos la rebaja que yo di. ¿Se entiende? Entonces ahí tenemos el efecto en el formulario 101. ¿Cuál es el error frecuente? Que en venta de bienes o prestaciones de servicios ya incluimos el monto neto. Pero en el formulario 101 me pide discriminar. Si yo otorgué un descuento, una bonificación, yo eso tengo que llenar en el campo 17. ¿Sí? En el campo 17. Entonces este es el tratamiento en el IRASI. Desde el punto de vista de quien está dando el descuento. El que está dando el descuento, evidentemente, de su ingreso tiene que descontar los descuentos y devoluciones y otras partidas similares. ¿Se entiende? Muy bien. Sí. ¿Puedes usar tu micrófono? Sí, usa. Para el caso de las exportaciones, generalmente ellos envían la mercadería y después está el tema de la cobranza. Sí. Hay un índice, me tocó ver de un cliente que generalmente le envía al cobrar por la mercadería, envía $10, $20, $30 menos de diferencia. Es factible que hagan una nota de crédito en el caso de las exportaciones. No, porque las notas de crédito no están sujetas a operaciones de exportación. Las operaciones de exportación no se pueden emitir notas de crédito. No se pueden. Se tiene que regularizar en la siguiente facturación o algo por el estilo. Sí. Y hay una consulta vinculante incluso que la SEC le dice al exportador que para corregir esos errores tiene que anular esa factura y emitir una nueva. Y eso implica rectificar tu declaración jurada. ¿Por qué? Porque va a tener una fecha ya actual esa nueva factura. Encima que la factura está ligada al despacho también. Entonces, ahí hay muchos problemas. Hay muchos problemas. Pero la nota de crédito solamente es para operaciones de mercado interno. No se puede sobre operaciones de exportación. Habría que ver ahí, ¿verdad? Si el proveedor después no puede considerar esa diferencia que vos estás diciendo, claro, y te factura de menos, lo que sea, ¿verdad? Pero no se puede emitir nota de crédito sobre operaciones de exportación. La pregunta fue de la colega si es que se puede emitir notas de crédito por facturas emitidas por exportación. Sí, esa fue la pregunta de la colega y la respuesta es que no. Todo un tema. Sí. Es todo un tema. Bueno, en el IRAGRO tenemos el tratamiento es similar al IRASE. Cuando habla sobre la evaluación del inventario, me dice que yo tengo que evaluar el inventario al costo de adquisición, valor de compra más todos los gastos hasta que mi mercadería esté en el depósito en condiciones de venta, menos los descuentos, bonificaciones, rebajas, etc. Entonces yo tengo que medir, si me dieron un descuento, tiene que ser al neto. Igual si es por pronto pago. ¿Sí? Igual si es por pronto pago. Entonces yo ahí determino el costo de adquisición de mi mercadería. El problema está cuando yo no defino todavía si voy a utilizar o no el descuento que es por pronto pago. Porque como decía la profe, yo ya activo en mi contabilidad por un valor que es el valor de la factura y después recién hago uso de este beneficio. Y en ese lapso ya tiene movimiento esa mercadería, o sea que ya está afectando a costo. O sea que no es que podemos dar de baja y luego dar de alta porque ya distorsiona totalmente nuestros costos. Vamos a ver cómo se soluciona desde el punto de vista contable, porque hay un pequeño ejercicio para que veamos la comparación entre la norma contable y la norma fiscal. O sea, acá no hay mucha diferencia.
En el decreto 1031/13 del IRAGRO, en el capítulo de renta bruta me dice, constituirá renta bruta, perdón, el ingreso proveniente total de la enajenación de productos, la prestación de servicios, menos el costo de las mismas, así como las deducciones por devoluciones, bonificaciones y descuentos. O sea, renta bruta al final, para que yo llegue a la renta bruta, le tengo que descontarle los descuentos, devoluciones, bonificaciones, siempre que estén debidamente documentados. Cuando hablamos de documentación, ya vamos a ir a la parte del decreto 6539 y las reglas del IVA también. Pero en principio, para determinar la renta bruta, la facturación total, le tengo que descontar las devoluciones y bonificaciones. En el artículo 25 dice, los descuentos y rebajas extraordinarias sobre deudas por bienes, intereses y operaciones vinculadas a la actividad agropecuaria incidirán en los ejercicios fiscales en los que se obtengan. O sea, ahí me está diciendo el resultado. ¿Sí? El resultado. Métodos de evaluación de inventario. Fíjense en costo de adquisición. Tenemos el mismo extracto de la norma de la sección 13. Para determinar el costo de adquisición es valor de compra más todos los gastos. Si yo importé, le incluyo los gastos de importación y le tengo que descontar el valor de las bonificaciones, descuentos y otras partidas similares. Para determinar el costo, ahí tenemos el formulario 114, tenemos los ingresos por venta de ganado, venta de otro tipo de ganado, productos derivados de la ganadería, que yo coloco ahí mi facturación bruta. Y debajo, en la casilla 19, le tengo que descontar las devoluciones, bonificaciones y descuentos otorgados. ¿Sí? Descuentos otorgados. Y con respecto al IVA, ¿qué me dice la ley 125/91? Artículo 82. Para determinar el precio neto, se deducirá en su caso el valor correspondiente a los bienes devueltos, bonificaciones o descuentos corrientes en el mercado interno, que consten en la factura o en otros documentos que establezca la administración, o sea, para determinar la base imponible del IVA, sobre qué monto se va a aplicar la tasa, sobre el precio, yo tengo que descontarle las bonificaciones o descuentos, y sobre ese valor se aplica el 10% del IVA. ¿Sí? Para aquellos servicios en que se aplican aranceles, se considerarán a estos como precio mínimo a los efectos del impuesto, salvo que pueda acreditarse documentalmente el valor real de la operación mediante la facturación a un contribuyente de IRASIS. ¿Qué significa esta última parte? Los escribanos, despachantes. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Los que están en virtual, Los que están en virtual, ¿qué significa ese párrafo que está resaltado ahí? ¿O cuándo se da? sí. Sí. ¿Está abierto, profe? Ahí, ¿Ahora? sí. No, que podría facturar en el caso del compañero a 100.000, pero la base del IVA va a ser sobre la base de 200, siguiendo el ejemplo. O sea, se le puede hacer el descuento, pero la base del IVA es lo que no se va a descontar si no es un contribuyente del IRASIS. Así mismo es. Si hay una consulta, vamos a poner en los materiales también, donde la SED aclara eso. Si
Yo como un sujeto que tiene aranceles, escribano, despachante, etcétera, le quiero facturar con descuento. Primero yo tengo que facturar por el monto del servicio según mi arancel. Le aplico el descuento. Si no es a un contribuyente de IRASI, yo tengo que pagar el impuesto, el IVA, sobre el monto según el arancel, independientemente del descuento y lo que diga la factura. ¿Sí? Ustedes van a ver lo que la factura va a tener el monto del IVA que no coincide con el descuento, ¿verdad? Porque ese IVA está calculado según el arancel, que es lo que el escribano o el despachante tiene que ingresar. Pero si le factura a un contribuyente dirá si ahí la situación ya cambia. ¿Sí? Ahí se toma como un valor real y el valor del IVA que está ahí es lo que va a tener que pagar. Y esta semana me preguntaron, profe, ¿cómo yo registro en el GESAUCA? Soy escribano o despachante y soy agente de información. ¿Y cómo registro eso en el GESAUCA? ¿Cómo registraría? Y se respeta el IVA y se ajusta la base. Entonces va a tener una diferencia nomás con el ajuste contable, que tiene que hacer un ajuste. Exactamente, ya va a quedar en la contabilidad el descuento, pero yo en el GESAUCA y para el pago del IVA va a ser según el arancel, si es que yo facturé a un no contribuyente del IRAT. Así es. Muy bien. ¿Qué dice el decreto 1030 sobre la base imponible? En las operaciones de enajenación de bienes y prestación de servicios a título oneroso, la base imponible estará compuesta por el precio neto devengado y todos los demás importes cargados al comprador, incluyendo la financiación implícita. Dicho precio estará integrado por todos los importes cargados al comprador, cualquiera sea la denominación de la carga, ya sea que se facturen concomitantemente o en forma separada, significa todo junto, o se facture por cada concepto en forma separada. Para la determinación del precio neto se deducirá en su caso el valor correspondiente a los bienes devueltos y las bonificaciones o descuentos corrientes en el mercado interno. O sea, la base imponible, ¿sobre qué monto voy a pagar si yo di un descuento? Entonces va a ser el valor del precio menos el descuento que yo di. Sobre ese monto voy a pagar el IVA. ¿Sí? Yo tengo que descontarle por eso. En las operaciones de servicios que apliquen aranceles, esto es la reglamentación de lo que vimos recién, se considerarán a los mismos como precio mínimo a los efectos del impuesto, salvo que pueda acreditarse documentalmente el valor real de la operación mediante la facturación a un contribuyente del impuesto a la renta de las actividades comerciales, industriales o de servicios. El artículo 86 de la ley sobre liquidación del impuesto dice que el impuesto se va a liquidar mensualmente y se determinará por diferencia entre el débito fiscal y el crédito fiscal. El débito fiscal lo constituye la suma de los impuestos devengados en la operación grabada del mes. Del mismo se deducirán el impuesto correspondiente a las devoluciones, bonificaciones y descuentos. O sea, voy a pagar al final, para determinar el débito fiscal. Por eso es que en el formulario 120 después dice, después de las ventas, de declarar las ventas, menos descuentos, devoluciones, bonificaciones, porque eso se resta de la base para determinar cuánto es lo que es el débito fiscal. ¿Sí? Ya tengo una factura de por medio, ya tengo una nota de crédito probablemente de por medio, entonces la factura voy a llevar al 120 como enajenación de bien o prestación de servicio, y la nota de crédito le va a descontar para que el débito sea menor. ¿Sí? Sí. Le tenés que facturar por el monto del arancel, le aplica el descuento, pero el IVA va a pagar sobre el monto del arancel mínimo. Sí, sí, sobre los 200, así mismo. ¿Se entiende, va? Independientemente del descuento, el IVA va a ser sobre el arancel que está establecido. Micrófono ahí. Muy bien. Artículo 69, decreto 1030, ajuste de precios.
sin perjuicio de lo establecido en las normas vigentes relativas a comprobantes de venta y a documentos complementarios, siempre que se otorguen descuentos o bonificaciones, los mismos que dice deberán quedar reflejados en el comprobante de venta respectivo. Ejemplo, si el descuento es comercial, se supone que dijimos que da por un volumen de compra que yo estoy realizando, el descuento me tiene que hacer al pie de la factura. No como hacen algunos, emitir normalmente la cantidad por el precio y después emitir una nota de crédito. Si el descuento entonces es comercial, se supone que en el momento estoy comprando una cierta cantidad y me dan 2% de descuento. Al pie tienen que incluir ese descuento y no por medio de una nota de crédito. Hay modelos de facturas también donde ponen el precio unitario, el precio de venta público, una columna donde especifica cuál es el porcentaje de descuento que se le da y luego al total ya con la diferencia. Ya depende del comprobante y el sistema que tengan. Otros que ponen al pie, ¿verdad? Por el monto global ya. Eso es lo más usual, ¿verdad? Sí. Entonces, si es comercial, al pie. No hay nota de crédito. Tiene que ser en el mismo comprobante de venta. Si es una bonificación, también. Si es una bonificación, también. ¿Qué significa eso? Yo compro 20 libros y me regalan uno. No es lo regalo, es una entrega adicional. ¿Sí? Entonces yo compro 20 y para que me regalen ese uno, yo pagué los 20. Entonces se tiene que facturar por ¿cuánto? 21. Pero después menos la bonificación que es 1. ¿Sí? Finalmente yo voy a pagar sobre 20. Pero ¿cuántos artículos llevo? 21. Si yo hago una nota de crédito, lo que va a pasar es yo estoy devolviendo otra vez el stock a el artículo a mi stock. Entonces mi stock va a quedar como si fuese que yo quité 20 otra vez. O sea que no es lógico también. No es lógico facturar los 21 después de aplicar nota de crédito. Nota de crédito. ¿Se entiende, verdad? Porque ahí al aplicar nota de crédito significa que yo devolví esos 1 y quedó 20 nomás, ¿verdad? Y sigue mi stock, eso yo ya hace rato ya quité de mi stock. Tiene que ser por el total y abajo menos la bonificación de una unidad y la diferencia es lo que se va a computar. O sea que sería el precio. Ya en la facturación va a ser precio unitario y abajo el descuento nomás ya. Lo que yo no puedo hacer es facturar con el monto sin el descuento. O facturar valor cero. O facturar valor cero, ¿verdad? Porque yo estoy entregando una unidad adicional. Entonces facturo por los 20 y en ese 1, en el ítem que es de una unidad, le pongo 0. Eso está mal. ¿Sí? Yo tengo que facturar por los 21 y abajo descontarle un artículo en concepto de bonificación. Eso es cuando yo estoy haciendo alguna promoción, compra 20 y lleva 21. ¿Sí? ¿Qué pasa en el caso, pregunta Tania, qué pasa en el caso que una empresa le factura a otra y son familiares y le hace un descuento de vuelta e hizo una nota de crédito por ese descuento? Depende de qué momento le hizo ese descuento. Si es el descuento ya se hizo en el momento de la compra, lo correcto sería ya en la factura reflejar ese descuento. Ahora si ya fue posterior, porque hubo una conversación, necesita una rebaja, ahí haces una nota de crédito. Una nota de crédito. En esos casos sí, que ya vamos a ver enseguida. En principio tiene que constar en el mismo comprobante, pero si me otorgan un descuento después, posterior, que es el caso del descuento por pronto pago, no va a estar reflejado en la factura de venta. ¿Sí? Van a emitirme una nota de crédito y yo voy a pagar la diferencia. Entonces, en ese caso, sí se emite nota de crédito cuando el descuento o la bonificación se otorga después de haber emitido la factura. Pero si es comprar 20, te doy 1, evidentemente yo ya pagué por los 20. Me van a facturar por 21, pero una línea más abajo, menos 1 en concepto de bonificación. ¿Se entiende? Hay una pregunta interesante, dice, ¿cómo le doy entrada a mi inventario si recibo una cantidad de mercadería, insumos de forma gratuita? ¿Por bonificación? Por bonificación sería. Yo entiendo que es por bonificación. Si es una bonificación, no es una entrega gratuita. Yo tuve que pagar los 20 para que me den el 1 adicional. Entonces no se equipara a
una entrega gratuita, porque la entrega gratuita va a implicar que yo facture ese uno, ¿sí? A Y que precio pague de el IVA por ese uno, y a precio de mercado del promedio de los últimos 6 meses inclusive. está en el decreto 1030. Y recién leímos que la base imponible para el IVA era menos descuento, menos bonificación. Entonces, si yo considero que esa entrega adicional es una entrega gratuita, yo tengo que facturar, ingresar el IVA por esa unidad adicional. ¿Y yo qué estoy haciendo en la bonificación? Facturo por 21 y le descuento abajo esa una unidad adicional. O sea, no pago yo el IVA por esa unidad adicional que estoy entregando. ¿Se entiende? Acá dice, cuando existe una factura únicamente del producto bonificado, o sea que en realidad no fue una bonificación ahí, fue una entrega gratuita ya. Sí, ya fue una Sí. entrega gratuita. Si hay una factura por la bonificación, se tomó como una entrega gratuita. Y Bien. está mal, ¿verdad? Porque no es una entrega gratuita. Es un Tiene- acuerdo contractual que implica un pago de una cierta cantidad de bienes para que se acceda a la unidad adicional y o a la gener- unidad adicional. y generalmente ahí te suelen facturar con valor 0 o Con valor. valor 1, que Ahí está re mal. Mal. La única parte donde la reglamentación me permite hacer, por ejemplo, a valor de costo cuando son muestras médicas. Después no existe otro cuando yo entrego en forma gratuita algún producto, valor 1 o valor 0. Pero muchísimo yo suelo ver ese tipo de casos. Me acuerdo que compré una pileta, compré. En casa no hay lugar, entonces la pileta que se arma, y me regalaron una pelota también, una pelota de vóley. Y la pelota de vóley decía valor 1. No me reí cuando la factura. Pero así se factura. No está bien eso, porque no, por las reglas del IVA, nosotros tenemos que ver. Es una entrega gratuita, y una entrega gratuita tiene que facturarse según el precio corriente en el mercado. Y de los últimos 6 meses tengo que hacer un promedio. Y si es una entrega adicional, igual tiene que ser facturado al valor real y abajo menos bonificación de una pelota, cosas así. Profe, iba El precio de costo va a ser 21 unidades dividido el total de lo que yo pagué. así Ese va a mismo. ser mi precio de costo cuando hago una bonificación. Y el dentro que de la recibe factura. va a contabilizar con el costo disminuido, porque 21 va a recibir, en el caso de nuestro ejemplo, pero no va a ser al precio unitario que tiene en su stock el vendedor, sino que va a ser el monto disminuido, porque yo ese valor total divido entre 21 para registrar en la contabilidad. No, solamente quería hablar del caso de los demos de licencias. Solamente en ese caso les están facturando 0, pero es demo, no es la licencia en sí del software. Y tiene una fecha de caducidad. Entonces, para darle salida del sistema, porque todo eso tiene un valor económico hasta ese demo que se desarrolla, entonces ahí sale con 0, tiene 30 días y vence. Pero eso es, Costo. porque eso no tiene costo porque son demos. Solamente en ese caso es lo que yo veo que se puede usar esa figura. Porque no es tuyo, luego vos estás entrando a una muestra. Es no es, o sea, que vos tenés que probar a ver si es que después compras. Sí. Dice también en el ejemplo que tratan cómo queda el IVA debido a que el bien fue entregado como obsequio. Atiendan bien. Si bien para nosotros un obsequio, desde el punto de vista tributario, no es una entrega gratuita, porque se tuvo que pagar los 20 para que me den la unidad adicional. Entonces yo no evalúo, no utilizo la regla para la entrega gratuita, o si no yo tendría que facturar esa una unidad adicional y pagar el IVA sobre la unidad adicional. Esta es cuando una bonificación. Cuando una bonificación estoy hablando. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Si es entrega adicional, yo pagué 20 para llevar 21, entonces yo le tengo que descontarle al valor de los 21 que facturé esa una unidad bonificada. Y ahí la base del IVA ya es diferente. No pago por la unidad bonificada, ¿sí? En cambio, si yo le trato como una entrega gratuita, sí tengo que pagar el IVA al mes siguiente sobre esa unidad adicional entregada. Y ahí es lo que viene el problema, porque normalmente se facturan las unidades adicionales y después le aplican nota de crédito, y eso es lo que está mal. ¿Se entiende? Eso es lo que está mal. Si es bonificación que implica entrega adicional de bienes, yo tengo que facturar por el total de bienes entregados para dar de baja de mi stock, y abajo le tengo que descontar la bonificación de una unidad. Pago el IVA por 20, pero le entrego 21.
¿Se entiende? Muy bien. Entonces esto hay que tener en cuenta. Si en el momento de la compra me están dando el descuento o la bonificación, tiene que quedar reflejado en el comprobante. Pero si es un descuento posterior, en el caso de las operaciones por pronto pago, sí se puede emitir nota de crédito. Acá está el formulario 120, el rubro 1, fíjense, colocamos la enajenación de bienes grabados al 10, al 5, exonerados, y finalmente en el inciso F, que sería la casilla 15, dice ajuste de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos, en este caso son obtenidos, y recupero de impuestos por operaciones incobrables, o sea, los descuentos obtenidos sobre las compras, donde tengo que llevar como un débito fiscal. Y los que son los que yo emití, donde llevo en el rubro 3. ¿Se entiende eso, verdad? Muy bien. Acá vienen las reglas del timbrado. Decreto 6539/05. Normalmente queremos notas de crédito cuando hay descuento, bonificación. Pero en principio tiene que estar reflejado en el comprobante. Si el descuento me otorgan después, en el momento que voy a pagar, ahí sí me tienen que emitir una nota de crédito. Acá hay una pregunta antes de pasar a esto, profe. Sí. Me dice Ramona, en el ejemplo que tratan, ¿cómo queda el IVA debido a que el bien entregado como No, obsequio en el preguntó rubro nomás otra vez 1? lo mismo. Sí. Y ella pregunta cómo queda en el formulario. Ah, ¿cómo queda en el Sí, formulario? en el rubro 1. En el caso de que sea bonificación, va a ser una venta aquí por el total. Ahora sí, es un descuento después de la facturación, entonces va a ir en el rubro 3. Crédito fiscal por ajuste. ¿Se entiende, verdad? Aquí van los ajustes que a mí me hicieron. Y en el rubro 3 los descuentos y notas de crédito que yo emití. Aquí se suelen equivocar. Yo encontré ya declaraciones jurídicas que hacen al revés. Aquí declaran los emitidos y aquí los recibidos. Y es al revés. Si el descuento al pie de factura, el neto ya va ahí. En enajenación de bienes, prestación de servicios. Ahora, y es que es una facturación a crédito y después me dan el descuento, entonces el descuento que me dan, ¿dónde tengo que llevar? ¿En qué rubro? ¿En el rubro 1 o en el rubro 3? ¿En el rubro 1 o 3? ¿No? Uno dice Celeste. 1 dice Celeste, Ramona dice rubro 3. Yo facturé, cuando yo facturo es débito fiscal. Si yo doy el descuento, en el rubro 3. Y en el caso de la compra, yo compré. Cuando compro, evidentemente, crédito, llevo rubro 3. Me dan después el descuento por pronto pago. Había llevado en el rubro 1. ¿Se entiende? El formulario nomás está al revés. ¿Eh? Pero el análisis que tenemos que hacer, evidentemente. Pero ojo, si es que es una nota de crédito emitido por operaciones exoneradas, va en el último rubro del formulario. Acá es solamente grabado al 5 y grabado al 10. Así mismo. Y también acá hay una pregunta también. ¿Cómo desafectaría del inventario lo que das, por ejemplo, 2 por 1? Al hacer la factura, ya da de baja 2 ítems. Nada más que vos le pones el descuento otra vez, pero aparte, ya no das más otra vez, no pones -1 el ítem. El ítem es 2. El descuento nomás lo que nosotros ponemos reflejado en la factura por separado. Sí. No, entendí. Vamos a ver después si entendió. Entonces, el decreto 6539 modificada el año pasado por el decreto 312/18 dice, nota de crédito. Es el documento expedido por el enajenante del bien o servicio como comprobante de la realización de devolución de bienes, número 1. 2. Descuento en el precio o bonificación otorgado. ¿En qué caso descuento en el precio o bonificación otorgado? Cuando el descuento o bonificación me otorgan posterior a la emisión de la factura. Si en el momento yo estoy pagando por volumen, me dan ahí el descuento, evidentemente eso tiene que quedar reflejado en el comprobante.
Pero si es posterior a la emisión de la factura, que es el caso de los descuentos por pronto pago, ahí sí hay una nota de crédito de por medio, ¿sí? Este documento deberá ser emitido exclusivamente por el enajenante y tendrá validez en relación a un comprobante de venta. Por supuesto, tengo que identificar ahí a qué factura está afectando. Salvo que se haya... Eso es lo más importante. Y acá viene, creo yo, la parte medular de las bonificaciones. Uso de la nota de crédito que dice bonificación otorgado, ahí está en rojo. El artículo 3 del decreto 312 dice, no se podrán emitir notas de débito ni de crédito para respaldar el pago de comisiones, intereses, publicidad, auspicio, entrega de bienes en concepto de donaciones, bonificaciones, perdón. Y acá que decía que la nota de crédito puede ser utilizada para bonificación otorgada. Pero hace rato dijimos que hay dos tipos de bonificaciones. Uno que es el monetario y el otro que implica entregar unidades adicionales, bienes adicionales. Esa entrega de bienes adicionales no se puede emitir nota de crédito. Pero sí se puede emitir nota de crédito cuando la bonificación implica un descuento monetario. ¿Se entiende? Entonces, la práctica de emitir la factura por los 21, en nuestro caso, y después emitir nota de crédito por la unidad bonificada, está mal. Artículo 3, decreto 312/18. ¿Dónde tengo que reflejar esa operación? En el comprobante de venta. ¿Sí? En cambio, cuando es una bonificación que implica un descuento en el monto a pagar, ahí sí se emite nota de crédito. Muy bien. ¿Qué bonificación entonces se documentan con nota de crédito? Las que se otorgan con posterioridad a la emisión de la factura, siempre que no sean bienes. Parece, si ustedes leen así, parecería que hay una contradicción. Porque por un lado dice que la nota de crédito va a servir para documentar bonificación otorgada, y después dice en el artículo 3, no puede emitirse nota de crédito en concepto de bonificación, pero aclara que es entrega de bienes. ¿Sí? Las entregas de bienes en concepto de bonificación no se puede emitir nota de crédito. Pero la bonificación que implica un descuento en el monto a pagar, sí puede emitirse nota de crédito. Muy bien. ¿Está bien? Hacemos una pausa, profesor. Hasta ahí vamos a hacer una pausa. Después le vamos a preguntarle todo. A ver si es que quedó claro. Una última pregunta. Última dice, pregunta. la compra de combustibles, por ejemplo, se declara en la casilla 62. ¿Qué datos realmente se declaran ahí o es necesario declarar las compras exentas? Bueno, Ahí no. se declaran las compras exentas y grabadas. ¿Grabada también se declara ahí? Pregunto. En el rubro número 6, que es de información. Se declaran los gastos, ya sean exentos o grabados, pero vinculados a operaciones exoneradas. Si yo tengo operaciones grabadas por el IVA, vendo electrodomésticos nomás, ese campo yo no tengo que completar. Porque voy a tener compra de combustible, porque tengo rodado, sí. Pero no tengo que llevar el 120 porque yo no tengo una operación exonerada del IVA. Solamente voy a cargar en ese rubro 6 cuando yo tengo compras, ya sean grabadas o exentas, pero tengo al mismo tiempo ingresos exonerados. Y esas compras están vinculadas directamente al ingreso exonerado del IVA. ¿Sí? Entonces, si yo tengo solamente operaciones grabadas del IVA, no olvido ese rubro, no completo. No, va a coincidir mi libro compras en ese caso con mi declaración jurada y tengo que tener un extracto de qué es lo que no entró. Todas las compras exoneradas que no tienen relación a mi actividad grabada y exonerada. Yo no tengo actividad exonerada, entonces no declaro en mis compras de combustibles, por ejemplo. También están las autofacturas, es otro ejemplo. Uno de los alumnos me había dicho, mis alumnos me habían dicho que en la SED le dijeron que tiene que coincidir exactamente con el libro compras, pero el formulario no dice eso. El formulario, leyendo el instructivo, no me dice que yo tengo que declarar este tipo de comprobante.
Así es que, si bien es cierto, en la SED hay veces nos dicen este tipo de cosas, nosotros tenemos que leer qué nos dice la reglamentación y qué nos dice el instructivo del formulario. Y ahí realmente lo que sirve es lo que está escrito, ¿verdad? En todo caso pueden hacer una consulta vinculante si es que quieren estar seguros de eso. Entonces, pero esa consulta vinculante es solamente para la persona que hace esa consulta. Y el formulario no está correcto. Si bien es cierto, esa parte es informativa, no tiene un efecto tributario, el instructivo no me dice eso. Sí. Profe, una consulta. ¿Y cómo que en ese caso que un prestador de servicios, supongamos que es una clínica odontológica que tiene vehículos para ir a hacer visitas a sus clientes, ¿verdad? Y utiliza el vehículo para poder ir a asistir en situaciones de emergencia, carga combustible? Le hacen reposición de gastos, ¿verdad? Pero no tiene ventas exoneradas. Todo factura al Sí. 10%. Es una reposición de gastos, va a estar en tu libro compras, pero en tu formulario no está relacionado a una actividad exonerada. Entonces no se declara. No sé, claro. En tu costo, todo lo que tenga que ver en la parte contable y para el IRASI, sí, pero para el IVA no tiene efecto. Gracias. En cuanto a régimen de turismo, ¿cómo sería el tratamiento? ¿En qué rubro iría? Porque una parte es grabada y la otra parte es exenta. ¿Y en qué rubro iría entonces eso? Y depende de qué es lo que estás devolviendo y cómo vendiste. Ajá. Porque depende, vos a los extranjeros les facturaste exonerado esa mercadería. Y si vos le facturaste exonerado al devolver esa mercadería, entonces tenés que devolver de la misma manera. Todo depende y tiene que estar relacionado, y en la nota de crédito tiene que estar el número de factura al cual corresponde para saber por qué vos estás haciendo la nota de crédito en forma exonerada. Entiendo. Ahora, si en la factura, la que está devolviendo, haciendo una bonificación, está facturado grabado porque le vendiste a alguien local, a una persona local, entonces tiene que estar grabado por IVA también. La misma forma como vos facturaste, la nota de crédito también tiene que estar emitida. ¿Pero en qué rubro entonces iría eso? Las compras físicamente. De las compras. De las compras. ¿Ves que una parte es grabada y la otra parte es exenta para la empresa que tienen régimen de turismo? Y ahí te hace, cuando es indistinto, el mismo formulario te hace el cálculo. Vos tenés que, acá tenemos, vamos un poco al formulario. Aquí tenemos las compras directamente relacionadas a la actividad grabada y aquí tenemos las indistintas. Entonces, en estas indistintas nosotros sumamos todas nuestras compras que están grabadas al 5 y al 10 y el propio formulario hace el prorrateo de cuánto de este IVA, cuánto vamos a poder utilizar. O sea, que ponemos acá todo lo que es directamente, pero en el régimen de turismo no te permite utilizar directo, perdón, todo es indistinto. En el régimen de turismo no te permite utilizar directo. En ese caso, todito para vos es indistinto tus compras. O sea que va a ir en la casilla 33 si son compras al 5 y si son al 10 va a ir en la casilla 36. Sí, perdón, yo me estaba confundiendo cuando es indistinto normal, sí. Pero régimen de turismo todito es indistinto. Sí. ¿Y la parte exenta? ¿Va en el rubro 6? No, dice que la factura, el régimen de turismo. El régimen de turismo pues tiene la característica de que si yo vendo a un extranjero, entonces facturo exento. Y si es que facturo a alguien local, facturo grabado. Entonces, las compras vinculadas a esos ingresos. Sí, las compras vinculadas es indistinto y va aquí en esta casilla. Si es una compra al 5 en el 33 y si es compra al 10 en el 36. Sí. Si es que son compras exentas, sí, exactamente. Si es compras exentas, va en el rubro 6. Sí, esa era la sí. Si es compras exentas, va en el 6. Bueno, justito las 8, vamos a ir al receso. Bueno, algo muy nuevo que se viene con todo el año que viene es el tema de la facturación electrónica. La facturación electrónica ahora está en su segunda fase, que es la fase de adhesión voluntaria. Entonces, ¿qué hacen las empresas que quieren adherirse a la facturación electrónica?
solicitan a la SED entrar dentro de esta segunda fase. La primera fase fue el plan piloto, donde 12 empresas en un principio entraron dentro del plan piloto, dentro de lo que sería la facturación electrónica, el Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional. ¿Cuál es la característica de esta facturación electrónica? La factura es una factura única en su especie. ¿Por qué? Porque lleva la firma digital de quien emite. Y por otro lado tenemos la validación de ese comprobante por parte de la SED. Entonces ahí tenemos la firma digital que avala la autenticidad de la factura electrónica, y por otro lado que en un plazo de 72 horas la SED tiene que validar ese documento electrónico, y después se genera el documento tributario electrónico. La resolución 23 de este año, que deroga una resolución que es la 5 del año 2018, que ponía en vigencia el plan piloto y la fase de voluntariedad controlada, establece el uso de la nota de crédito electrónica, porque va a ser una de las de los tipos de comprobantes electrónicos que se van a poder emitir. Entonces dice, la nota de crédito electrónica es un tipo de documento tributario electrónico, DTE. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que entender? Hay dos momentos en la facturación electrónica. La primera es cuando yo me voy a comprar del comercio, que es facturador electrónico. En ese caso ellos emiten un documento electrónico, DE, ¿sí? DE. Recién cuando la SED valida ese documento electrónico, se genera el DTE, que es el documento tributario electrónico, que es válido para soportar IVA, crédito fiscal, costos y gastos en los impuestos a la renta. Cuando yo me voy a comprar, me van a emitir probablemente un CUDE, que es el CUDE, es la representación gráfica de la factura electrónica, ¿sí? Que puede ser en forma impresa, me pueden enviar al correo, en PDF, por el medio que sea, para que yo tenga el respaldo de que yo realicé la compra. Pero este comercio que es facturador electrónico tiene 72 horas a partir de la fecha en que emite ese documento electrónico para enviarle la información al SIFEN, que es el Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional, y la SED lo que hace es validar la factura, ese documento electrónico, y ahí se genera el documento tributario electrónico. La nota de crédito va a ser un tipo de documento que se va a poder emitir en forma electrónica. Fíjense lo que dice, es un tipo de DTE, documento tributario electrónico, emitido por el enajenante del bien o servicio con posterioridad a la expedición de la factura. Y esto es muy importante, porque si hay descuento en el momento de la compra, la factura electrónica ya contempla en su modelo el descuento. Hay una columna para el descuento que ya vamos a ver enseguida. Entonces, solamente cuando yo voy a dar un descuento con posterioridad, o voy a obtener un descuento con posterioridad a la emisión de la factura, nota de crédito. Pero si es un descuento al pie, como conocemos comercial, ya va a estar una columna específica dentro de la factura electrónica para incluir el descuento. ¿Cómo sabemos si ya tenemos? Hay dos formas de verificar. Una de las formas es por el código QR, porque me van a emitir a mí una representación gráfica del documento electrónico, que me va a llegar a mi correo, o me van a imprimir en una máquina mini post si yo soy consumidor final, o esta empresa que es facturador electrónico va a disponer en su web service una opción para que yo pueda consultar este documento electrónico. Ese documento electrónico, como dijimos al principio, es único porque tiene un código QR. Ese código QR, cuando yo le paso al lector, me va a confirmar en qué estado está el documento, si ya fue aprobado por la SED, y recién en ese momento para mí es válido para el registro contable y también para los costos, gastos y el IVA, crédito fiscal. Entonces, algo muy importante es el periodo de 72 horas. Recién en ese periodo nosotros vamos a ver si el documento es válido o no, o si fue rechazado. También puede ser que sea rechazado por no tener algunos caracteres especiales que está contemplado dentro del manual técnico del CIFEN. Entonces eso es muy importante. Si yo voy a otorgar descuento por volumen de compra en el momento en que me están comprando, ya hay dentro del, al lado del precio, ya lo voy a mostrar luego,
Fíjense, al lado del precio unitario tienen una columna de descuento. Y el descuento va a ser por línea y por cada ítem, ¿sí? Entonces yo ahí tengo que colocar qué descuento le otorgo al ítem disco duro. De tal forma que la base para el IVA, respetando la reglamentación del IVA, ya sea el neto. ¿Se entiende? Entonces ya voy a tener al 10%, ya voy a tener, si yo le puse 5.000 de descuento en la columna de descuento, línea disco duro, ¿cuánto va a ser mi base imponible para el IVA? Y va a ser la diferencia, ¿verdad? Entonces ya va a ser el neto. Ahora mismo el modelo preimpreso no tiene una columna para detallar el descuento, ¿sí? No tiene. Si nosotros otorgamos un descuento, lo hacemos al pie de la factura o dentro del cuerpo de la factura y ahí queda. Pero ahora con el modelo de la facturación electrónica ya vamos a tener una columna en donde vamos a detallar por cada ítem qué descuento estamos dando para pagar el IVA sobre la diferencia. Sobre el neto no se paga el IVA. Pregunta Marlene, ¿y si es un descuento general por la compra? Se puede también, se puede, está contemplado un descuento general. Muy bien. Fíjense, podemos emitir entonces notas de crédito electrónica. A partir del año que viene ya entramos en la última fase de la facturación electrónica, que ya es la fase de obligatoriedad. Entonces, esa fase de obligatoriedad se va a hacer en forma gradual. Ahí está la palabra, en forma gradual. No va a ser de golpe, pero ya va a empezar a haber obligatoriedad el año que viene, 2020. Entonces tenemos que estar preparados para eso. No va a ser de golpe, vamos a ver algún sistema la FED va a encontrar para ir implementando gradualmente. Mientras tanto, los que emiten ya facturación electrónica, estos documentos electrónicos, son los que estaban en el plan piloto, aquellas 2 empresas que en un principio fueron designados dedocráticamente, las que se adhirieron después en la fase de voluntariedad controlada y los últimos que se están adhiriendo ahora, ¿verdad? Entonces, dentro de esta etapa hay un monitoreo de la SED y hay un acompañamiento permanente de la SED en la implementación en sí de la facturación electrónica. Y hay todavía plazo, ¿verdad?, para que puedan sumarse si sus empresas quieren ya a partir de ahora empezar a implementar la facturación electrónica. Entonces lo recomendable es que ingresen dentro de esta segunda fase de adhesión voluntaria, porque con la SED se implementa en sus empresas. Fíjense lo que dice. ¿Para qué sirve la nota de crédito electrónica? Dijimos que emite el enajenante del bien o servicio con posterioridad a la emisión de la factura para documentar la realización de devolución de bienes. 1. 2. Descuento en el precio o bonificación, que es lo mismo, pero estamos hablando de que hay 2 tipos de bonificación, ¿sí? Así como para documentar el crédito considerado incobrable. Ese es el uso de la nota de crédito electrónica, ¿sí? Devolución de bienes, yo ya facturé por el total. Después hay una devolución, nota de crédito. Descuento de precio, le doy descuento a alguien, nota de crédito. O para documentar un crédito considerado incobrable, porque yo tengo que desafectar el crédito fiscal también de esas facturas que tenía mi contabilidad. El artículo 8 dice documentos complementarios electrónicos. Los documentos complementarios electrónicos, sin perjuicio de lo establecido en las normas vigentes relativas a los impuestos, tendrán los siguientes usos. La nota de crédito electrónica deberá ser emitida como comprobante de la realización de devolución de bienes, descuento en el precio o bonificación otorgado, así como para documentar un crédito considerado incobrable, debiendo la misma estar asociada a una factura electrónica mediante la información de su CDC. Como decíamos de rato, hay 2 formas de comprobar que un documento es válido cuando es emitido por un facturador electrónico. Uno a través del código QR, entonces yo lo que tengo que hacer es descargar el lector del código QR, y el otro es ingresando en el portal del CIFEN Ecuatia el código de control que consta de 44 dígitos. Tengo que manualmente, o le doy copiar, algo por el estilo, en el portal del CIFEN, coloco eso, le doy a aceptar y ahí me tiene que salir si es válido o no el comprobante emitido. En el cuerpo de la nota de crédito se debe especificar si es descuento, bonificación o devolución, listando las mercaderías afectadas. Sí, tiene que estar detallada. Si yo estoy devolviendo mercadería, tiene que estar
detallada, tanto en la factura que se emitió como en la nota de crédito que se está recibiendo. Muy bien. ¿Cuáles son los ítems de una factura electrónica? Puede tener hasta 999 ítems. O sea, yo puedo documentar hasta 999 productos diferentes en una sola factura electrónica. Para cada ítem deben ser informados los detalles comerciales, el código del producto, la descripción detallada, esto no varía evidentemente, el precio unitario, descuento unitario, cantidad, unidad de medida y valor total del ítem. Y los detalles de su tributación, con indicación del tipo de impuesto sujeto, tasa, base imponible y valor del impuesto. Entonces la novedad de la factura electrónica es que se incluye el concepto de descuento en una de sus columnas, que tenemos ya acá, ¿verdad? ¿Ya recibieron alguna factura electrónica? No, ese no es electrónica. Ese tampoco es virtual. Es una pro forma, el que da Uber es el que da, es una pro forma de la factura de quien tiene que facturarte, preimpresa. Acuérdense Entonces, que Uber es y RPC IVA. Preimpreso tienen que facturar. Luego está el otro, también el tipo de transporte que sí es una factura, son autoimpresores. Otra cosa. Entonces, que llega a nuestro correo, pero tampoco es factura virtual ni tampoco factura electrónica. Y el que nos da Uber tiene que saber el que llega a nuestro correo es una proforma, nosotros no es válido como crédito fiscal y nosotros tenemos que ir y solicitar el original para poder utilizar como crédito fiscal. El que nos llega del otro, que es el MUP, sí sirve porque son autoimpresores. Nosotros podemos imprimir o ellos pueden imprimir indistintamente. Entonces, Uber tiene que emitir factura preimpresa. El que llega al correo una proforma la preimpresa. Pero no hay seguridad de que realmente ellos facturen en su preimpreso. Entonces, usted tiene que ir a pedir. No estoy diciendo con eso que no están haciendo, pero se supone que ellos facturan en su talonario, ¿verdad? Y digitalizan eso y te envían por correo. Eso no es válido. Ustedes tienen que ir a buscar después la factura preimpresa, no sé de dónde, pero de algún lado tienen que facturar preimpreso. No sé qué tan seguro es, ¿verdad? Si emiten o no en forma preimpreso, o si nos agarran ahí un formato X con los datos y le envían eso. Sí, nosotros ya recibimos ese tipo de documentos, por eso sabemos de que es una proforma nada más del documento original. O sea que el original tenemos que reclamar nosotros el de esa empresa. La factura virtual es otra cosa y solamente pueden utilizar los que son contribuyentes del IVA, del IRP o de ambos impuestos al mismo tiempo. Sí. O sea, Uber y Move no pueden emitir factura virtual porque es una actividad comercial, ¿sí? Preimpreso. Pero Move tiene la particularidad que es autoimpresor, entonces ese sí llega al correo y es válido. Pero el de Uber, perdón, no. Ahí tienen el modelo de la factura electrónica que es totalmente otra cosa, no es virtual. La virtual también tiene un lector QR ahí abajo, un código QR, pero fíjense el detalle que tiene esta factura electrónica. Tiene la fecha, primero la indicación en el encabezado de que es una factura electrónica, el número de la factura electrónica, tiene los mismos datos, digamos, la misma cantidad de dígitos. 001, que sería el código de establecimiento. Después tenemos ahí los puntos de expedición y los números de la factura. Al principio, atiéndame lo que voy a decir, al principio, cuando inició la fase del plan piloto, el timbrado tenía fecha de inicio y fin de vigencia. ¿Qué significa eso? Que se tenía que dar de baja después cuando la numeración se utilizaba el 100% o cuando caducaba el timbrado. Ahora ya no. No tiene pues sentido que sea una factura electrónica y que tenga otra vez una condición para que yo dé de baja y después solicite nuevamente el timbrado. Entonces, a partir de la resolución 23/19 que salió la fecha de cumpleaños de la profe el 22 de agosto del 2019, se eliminó, no tiene más ahora fecha fin de vigencia al timbrado. Es como la factura virtual en ese sentido. ¿Sí? Una sola vez se solicita, ya es indefinido. Después ya no voy a tener que comunicar la baja por caducidad de timbrado ni nada de eso.
no tenía los sentido. Entonces tenemos ahí los datos del RUC, el timbrado, fecha de inicio y fin, que ahora ya no, evidentemente no existe. La fecha de la emisión de la factura, la condición si es contado o crédito. Luego tenemos las cuotas, la moneda, el tipo de cambio también. Luego tenemos el documento asociado, el código de control o preimpreso, tipo de documento asociado, si es una nota de crédito va a estar asociada a una factura electrónica. El RUC, documento de identidad de la persona que está comprando, nombre o razón social, dirección, teléfono, correo electrónico, tipo de operación, y de todo lo que hay que detallar. Y después en el cuerpo hay que detallar, y la palabra bien dice detallar, ¿verdad? Es una descripción de los bienes. Tengo que detallar el código del bien, código del bien, descripción del bien, unidad de medida, por kilo, por litro, cada uno, cantidad, cuánto, precio unitario, descuento y el valor de la venta. Si es exenta, al 5 al 10, tenemos el subtotal, el total de la operación, la parte de abajo no cambia, la liquidación del IVA. Y fíjense la última parte que sería en donde está el código QR para consultar la validez de la factura. En este caso es el QD de la factura electrónica. ¿Qué significa QD? La representación gráfica. Entonces yo cuando compro me dan un QD, si yo pido. Si no me envían a mi correo o si no, el facturador electrónico tiene que disponer en su web service para que yo pueda descargar. Algo tengo que llevar yo cuando compro, ¿sí? O me envían a mi correo para que yo descargue e imprima. De hecho, con la factura electrónica no hay obligación de imprimir, pero siempre nosotros parece que estamos más seguros imprimiendo. No se nos quita todavía, tiene que quitarse en algún momento, porque la idea es disminuir también el uso del papel y proteger el medio ambiente. Pregunta William si van a tener disponible el PowerPoint, van a tener disponible en el canal de YouTube debajo un enlace para descargar. Lo único que siempre pedimos es que respeten la autoría si es que van a publicar en algún lado, que no quiten el logo ni el nombre, porque hay un esfuerzo también detrás de esto. Nosotros no tenemos problema en compartir, porque estos son materiales de gentileza, pero sí pedimos que respeten la autoría. Nada más estamos ahí sin su encabezado. Sin su encabezado, todo mutilado. Reconocemos todo. Sí, nosotros Por la letra. Sí, por la letra. No, porque son materiales que preparamos. Entonces, Sí. Por eso. Muy bien, entonces ahí para consultar la validez, ahí está el código de control, fíjense que está en círculo. Tiene 44 dígitos y para que yo verifique la validez, tengo que ingresar en el portal del CIFEN, estos 44 dígitos, o le paso el lector de QR, que es una aplicación de teléfono. Creo que ¿cuál era que no? Nosotros Para Android, sí. Sí, para Android sí. Pero creo que en el otro, ¿cuál es el otro? ¿iPhone? Creo que no. ¿Ya está? Ya está incorporado. Ah, ok, está genial. Más avanzado todavía. Pero con el profe tratamos la vez pasada hacer con este código, jamás nos salió. No sabemos si este es un modelo de prueba. prueba, pero este mismo código de control nosotros ingresamos en el portal y no Yo salía tipeaba y error. el profe me dictaba. Jamás. Pero puede ser que sea esto modo prueba nomás. Puede ¿verdad? ser también eso, Que no pero- sea uno real. Pero no vamos a hacer en la práctica, uno a uno no vamos a hacer. Más práctico es el código QR. Le pasa al lector. Sí, ¿Por qué así. no vemos tanto ahora? Porque estos contribuyentes que son facturadores electrónicos solamente tienen un punto de expedición para facturar en forma electrónica. Siguen utilizando preimpresos, los que tienen preimpreso, autoimpresor, los que son autoimpresores, tienen una boca de impresión nomás para facturación electrónica de estos contribuyentes. Ya no es que están emitiendo en forma masiva. Sí. Tigo, por ejemplo, está también dentro de... Tigo, el que les envía es el autoimpresor. Sí, autoimpresor. Autoimpresor. Sí. El que reciben a su correo no es la factura electrónica. Hay una empresa que me llegó, el cual es mi proveedor, me llegó ya el correo de que para que yo pueda acceder a la factura electrónica tengo que entrar en su página web, crearme un usuario. O sea que ellos ya están implementando por lo visto en forma total. La SED no se mete en entre el comprador y vendedor.
El vendedor tiene que disponer de alguna manera esta representación gráfica, el CUDE de la factura, le tiene que enviar por correo o le tiene que imprimir en una impresora tipo mini post si es consumidor final, o disponer en su web service para que descargue el comprador. Ahí no se mete la SED. Ahora, la SED, ¿dónde sí se mete? En la transmisión de datos que tiene que hacer el facturador electrónico. Le tiene que informarle la SED y enviarle el detalle de todas las facturas emitidas para que la SED valide esa información. Sí, ahí sí interviene la SED. Pero en el proceso de compra-venta no. Evidentemente, cuando compramos tenemos que tener algún documento. Entonces nos envían al correo en forma de PDF o disponen en su web service la opción de descargar o me imprimen en una impresora tipo mini post. Pregunta Ever Silva, ¿en qué reglamentación encuentro sobre la validez de la representación de autoimpresos que envían las empresas por correo? Nosotros hicimos un taller free, todo sobre documentaciones. Ahí debajo del video vas a encontrar el PowerPoint y todas las reglamentaciones que afectan a los documentos impresos, preimpresos y las facturas virtuales. Un poquito también tocamos la parte de facturación electrónica. ¿Se entiende entonces esa parte? Sí. Tenemos un taller aparte para la facturación electrónica. Sí. ¿Cuáles son las normas fiscales que se van a aplicar a partir del año que viene? 1 de enero de 2020. Ley de modernización y simplificación del sistema tributario. Para el IRE no cambia el concepto. Fíjense, artículo 8, renta bruta. Constituirá renta bruta la diferencia entre el ingreso bruto proveniente del total de actividad económica y el costo de la misma. Cuando las operaciones impliquen enajenación de bien o prestación de servicio, la renta bruta estará dada por el total de las ventas netas menos costo de adquisición, producción del bien o de prestación de servicio. A estos efectos se considerará la venta neta la diferencia que resulte entre la venta bruta y los descuentos u otros conceptos similares. Misma regla, no hay cambio en el criterio en el IVA. En el IVA, fíjense, para determinar el precio se deducirá en su caso el valor de los bienes devueltos, las bonificaciones o descuentos corrientes en el mercado interno. Tampoco hay cambio de criterio. ¿Y qué se va a considerar IVA débito? El IVA débito estará constituido por la suma del impuesto devengado en las operaciones grabadas del mes, descontando ¿qué cosa? El impuesto correspondiente a las devoluciones, bonificaciones y descuentos. O sea, sobre estos conceptos que están en rojo no se pagan IVA. Se factura IVA, ¿cierto? Pero se tiene que descontar, ¿sí?, de la base grabada. El Poder Ejecutivo establecerá las condiciones para determinar la incobrabilidad. Entonces, estas son las normas que se aplican específicamente a los descuentos, las bonificaciones, que es lo que quisimos que puedan entender, conocer. El Excel. Sí. Les voy a mostrar. Vimos el tratamiento contable y también vimos el tratamiento fiscal de los descuentos y bonificación. Fíjense, tenemos ahí el inventario. Por un lado vamos a analizar el descuento en las compras. ¿Qué dijimos? ¿Cómo teníamos que contabilizar desde el punto de vista de las normas contables cuando me hacen un descuento en una compra como menor valor del inventario, el costo del inventario? O sea, la compra en este caso fue 130.000. Ya a la derecha tiene. El IVA, los datos a la derecha. Ahí. Compra 130.000, el IVA 13.000 guaraníes. El total de la factura 143.000. Me hacen un descuento del 2%, ya sea por pronto pago o al pie, no importa eso. Si es al pie va a estar en la factura, esa va a ser la particularidad. Si es por pronto pago, fiscalmente va a haber una nota de crédito, ¿sí o no? Muy bien. Entonces ahí tenemos el descuento del 2%. Si nos posicionamos ahí en el 2.860, va a ser el 2% sobre 143.000, porque yo lo que tengo que pagarle al proveedor es 143.000. Evidentemente ese 2% tiene un IVA incluido, ¿sí o no? Entonces el monto del descuento sin el IVA es 2.600. Desde el punto de vista de las NIF, como vimos, yo tengo que reconocer el inventario que estoy comprando al valor de 130.000 menos 2.600, ¿sí?
¿Me siguen hasta ahí? 130.000 menos 2.600 me da 127.400. Desde el punto de vista tributario, ¿por cuánto yo contabilizo el inventario? 130.000, ¿sí o no? 130.000, muy bien. Ese 2% de 2.600 desde el punto de vista tributario, que es para mí, es un ingreso. Fíjense ahí, ingreso por descuento 2.600, pero desde el punto de vista de las NIF, yo no tengo un ingreso. Yo tengo un menor valor del inventario. ¿Me siguen hasta ahí, verdad? ¿Cuánto yo le tengo que pagar al proveedor bajo NIF? 127.400. Y también desde el punto de vista fiscal lo mismo, porque le tengo que descontar el descuento. ¿Sí o no? Muy bien. Fíjense, la operación bajo NIF tenemos 127.400 y bajo el punto de vista fiscal 130.000, que refleja, digamos, el valor de la compra. Ahí me siguen, ¿verdad? Cuando yo vendo, ¿qué ocurre? Tengo que desafectar el stock de mi inventario. Fíjense lo que ocurre desde el punto de vista de las NIF. ¿Por cuánto yo activé el inventario? 127.400, menor valor, el descuento opera como un menor valor del costo del inventario. Entonces yo tengo que desafectar el inventario por 127.400. Costo de venta, que es una cuenta de gasto, 127.400. Inventario que tengo que dar de baja de mi stock, 127.400. Desde el punto de vista fiscal, ¿qué ocurre? Yo activé el inventario por 130.000. Entonces tengo que dar de baja por 130.000. ¿Está bien? Ahora nos vamos, ¿cómo afecta esto al resultado? Más abajo. Sí, más abajo. Muy bien. Vamos a suponer que vendimos ese inventario que compramos, vendimos en el mismo ejercicio. ¿Sí? ¿Por cuánto habíamos comprado? 130.000 menos el 2% de descuento. Entonces, vendí por 150.000. Olvídense el IVA acá, porque en los resultados no tiene nada que ver el IVA. Es el valor de la venta sin el IVA. ¿Por cuánto vendí? 150.000. Bajo NIF y también fiscalmente. El ingreso siempre representa el 100%. ¿Sí? El costo de ventas bajo NIF, ¿cuánto era? El monto de la compra menos el descuento, que era 127.400. Y desde el punto de vista fiscal, mi costo es 130.000. ¿Sí o no? El valor de la factura sin el IVA, evidentemente. Ahí ya tenemos, fíjense el costo de venta. Ya tenemos ahí pequeñas diferencias. La utilidad bruta o la renta bruta, acuérdense, para determinar la renta bruta decía, tanto desde el punto de vista contable como fiscal, hay que descontarle los descuentos, las bonificaciones, etc. Utilidad bruta, 22.600, resta. Fiscal, 20.000. Y después tenemos, pero desde el punto de vista fiscal tenemos un ingreso por descuento. ¿Sí o no? 2.600. Fíjense cómo opera este 2.600. Descuentos obtenidos normalmente le llamamos a eso, ¿verdad? ¿Sí? 2.600 incrementa la base de utilidad del impuesto. Ahora estamos desde el punto de vista de quien recibe el descuento. Para el que da el descuento, ¿qué pasa con el ingreso? Disminuye el ingreso. Pero el que recibe, ¿qué pasa? Para él es un ingreso. No operativo, pero es un ingreso. Desde el punto de vista fiscal estoy hablando. ¿Me siguen hasta ahí, verdad? ¿Sí? Entonces 2.600 es el ingreso fiscal no operativo. Suma eso y mi utilidad de impuesto es 22.600. Tanto bajo NIF como desde el punto de vista fiscal. El impuesto que aplico es el 10% en este caso, si es el IRASIS. 2.260 impuestos, ¿hay variación? No hay. Y la utilidad neta va a ser la utilidad antes del impuesto menos el impuesto a las ganancias, o el impuesto a la renta, 20.340. ¿A qué conclusión podemos llegar con esta comparación que estamos haciendo en los descuentos? Cuando yo obtuve un descuento en una compra sobre un inventario que voy a vender, y yo ese inventario vendí en el mismo ejercicio, no hay variación de resultado, ni variación en el pago del impuesto a la renta. Pero si yo ese bien vendo al año siguiente, ahí sí ya es diferente.
y se distorsiona la información financiera si yo contabilizo como un ingreso, porque voy a pagar desde el punto de vista tributario impuesto a la renta sobre eso, pero desde el punto de vista de las NIF no es un ingreso contable. ¿Me siguen, verdad? Entonces, si yo en el mundo de lo ideal compré un producto, me dieron un descuento en ese producto y vendo en ese mismo ejercicio, no pasa nada desde el punto de vista contable y fiscal, pago el mismo impuesto a la renta y tengo la misma utilidad. Pero si yo vendo en otro ejercicio, ahí voy a estar difiriendo el pago del impuesto a la renta. Ahí va a salir el concepto del impuesto diferido también, ¿sí? Entonces esa es la conclusión a la que llevamos. Cuando compramos con descuento y ese artículo vendemos en el mismo año, fiscalmente y contablemente no hay variación, que es el ejemplo que tenemos acá. El problema está cuando yo después en el siguiente ejercicio, vendo la mercadería. ¿Sí? Ahí va a estar el problema. ¿Por qué? Si yo no vendo, cero va a ser mi ingreso en ventas. ¿Sí o no? Costo de venta, cero. Utilidad bruta, cero. En NIF no voy a tener nada. Cero, 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 cero va a ser. Porque ahí el descuento no es un ingreso. Pero desde el punto de vista fiscal voy a tener 2.600. Voy a pagar ese año 260 de impuesto a la renta. ¿Me siguen, verdad? Entonces ahí lo que viene es el concepto del impuesto diferido. ¿Y qué manera registramos? Y tiene que ser según las NIF, ¿verdad? Pero como en Paraguay hablar de NIF es hablar de, no sé, de algo que no tiene pie ni cabeza. Entonces nosotros tenemos que empezar ya, porque ahora, ¿para qué sector? Las cooperativas. Las cooperativas tienen que presentar financiero. estado financiero bajo NIF plenas. Y hay una obligación ya para las cooperativas. O sea, esto se viene con todo. Después van a pasar a las empresas comerciales, etcétera. De hecho, no tiene que haber una obligación, no tiene que haber ninguna norma que me diga aplicar NIF o aplicar NIF full o NIF para pymes. Yo como contador tengo que saber que para registrar la contabilidad tengo que tener en cuenta o NIF plena o NIF full, depende de si tengo la obligación pública de rendir cuenta o no. Pero para pagar el impuesto a la Pagar el impuesto al hacer, le pago sobre las normas tributarias. Pero si yo sigo el criterio del hacer, normalmente hay una distorsión de la información financiera. Que los misiones del curso 9 meses siempre ponemos el ejemplo del revalúo técnico. ¿Sí? El revalúo técnico para IRA sí está grabado, pero desde el punto de vista de la norma contable es una reserva de revaluación que tiene que ir en el patrimonio neto. Si yo contabilizo como ingreso solamente por el hecho de estar grabado por el impuesto a la renta, ¿qué yo estoy diciendo? Estoy, por un lado, inflando mi ingreso, distorsionando mis ratios financieros, y el monto a distribuir a los accionistas se infla también por el hecho de reconocer como ingreso algo que es una reserva de revaluación. Entonces yo lo que tengo que hacer es registrar como una reserva ese revalúo técnico, pero cuando voy a calcular el impuesto a la renta, como un ajuste, le sumo ese valor de revalúo técnico. Pero no afecto el ingreso, no distorsiono la información de mis ventas, de mi ingreso por actividad ordinaria, y no distorsiono tampoco el monto a pagarle a los accionistas. Entonces, si yo sigo el criterio fiscal, probablemente voy a distorsionar nomás luego la información financiera porque son objetivos diferentes. La SED busca recaudar impuestos y la contabilidad busca información de calidad para la toma de decisiones. Entonces, yo tengo que contabilizar según NIF, pero cuando voy a pagar el impuesto a la renta, le aplico las reglas fiscales. ¿Sí? Como normalmente es doble trabajo, ¿verdad? Porque es tener en cuenta, acá llevé como reserva, pero esta reserva no me tengo que olvidar que después tengo que grabar por el impuesto a la renta. Y en mi formulario 101 es otro ingreso de esa reserva. ¿Sí? Ahí lo que parece que se nos forma una nebulosa, porque no estamos acostumbrados. Creemos que porque para la sede es un ingreso grabado, contablemente también es un ingreso grabado, pero no es. Es una reserva, es un incremento patrimonial. ¿Sí? No es un ingreso monetario. Entonces no tengo que contabilizar como un ingreso, sino como una reserva. Pero cuando calculo el impuesto a la renta, atención, tengo que sumarle ese valor
porque ese incremento patrimonial paga IRASIS hasta este año. ¿Sí? ¿Me siguen entonces? Pregunta Tania, los estados financieros presentados por las cooperativas presentan de acuerdo al modelo de la ENCOP que ellos le proveen. Sí. Eso cambia entonces el próximo año. Realmente para las cooperativas se vienen muchísimos cambios, ¿verdad? No solamente la forma de presentación de sus estados financieros. O sea que quienes están trabajando en la parte cooperativa comiencen a leer y a informarse de todos los cambios que se vienen. Y pregunta Ramona, pero la utilidad es diferente. La SED me va a solicitar que pague el 5% sobre la utilidad fiscal y el pago adicional. Lo que le vas a pagar la SED es sobre la renta neta imponible. Ahora, tu resultado contable es totalmente diferente a la renta neta imponible. ¿Sí? Es totalmente diferente. Lo que ustedes no tienen que tener miedo es de llevar esa reserva de la que le hablé en el patrimonio neto. Si llevan como ingreso, ahí están aplazados como contadores, porque están registrando según las normas de la SED. Y es más, no van a tener ese dinero Para distribuir, no van a tener ese dinero. ¿Por qué? Porque inflaron su ingreso. Y no es un ingreso, es un incremento patrimonial nada más, que representa una reserva de revaluación. Entonces llevamos al patrimonio, pero cuando vamos a pagar el impuesto, cálculo de impuesto de la renta, más reserva de revaluación. Tanto. Pagamos el impuesto sobre lo que tenemos que pagar, pero no distorsionamos los ingresos ni los resultados. Sobre la utilidad de distribuir, eso es lo que realmente ellos tienen como utilidad. Claro, claro. La revaluación técnica no es una utilidad. No, es una utilidad. Ahora con la reforma se aclara un poco más, porque ahí dice que es una utilidad recién al momento de la enajenación. O sea que ahí se soluciona esa parte. Pero el ahora incremento mismo, sí no paga el impuesto. No paga el impuesto, sino que recién al momento de la venta. Así es. Muy bien. Y esto ya va a quedar a cargo de usted, ¿verdad? Que es sencillito. Tenemos un descuento por pronto pago, valor de compra 10 millones, el IVA 1 millón total de la factura. La empresa tiene como política conceder descuentos por pronto pago al cliente excelente. Condición del descuento, 5% de descuento por pagar hasta 20 días con posterioridad a la recepción de la mercadería. O sea, yo soy el proveedor y yo le vendo la mercadería a crédito a ustedes que son clientes excelentes, le entrego ya la mercadería y a partir de ahí tienen ustedes 20 días. Mi política es a 60 días, ¿sí? Crédito a 60 días, pero como ustedes son clientes excelentes y me pagan dentro de los 20 días posteriores a haber recibido la mercadería, 5% de descuento les voy a dar, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Ustedes son empresa ABC excelente y ustedes la política que tienen es tomarse todos los descuentos, cumpliendo con las condiciones establecidas por el proveedor que soy yo. Contabilizar el descuento. Contabilizar en normas contables. Ahí no me metan nada de tributación. Después cuando van a liquidar el impuesto, sí se van a acordar qué regla van a aplicar. ¿Sí? Entonces van a contabilizar. ¿Cómo contabilizan el descuento? ¿Qué dicen? ¿Cuánto es el descuento ahí? 5% sobre el total, 11 millones. ¿Cuánto es el monto? ¿Y por cuánto tienen que contabilizar el inventario? 550. Por 550.000. Y el valor de la compra es 10 millones. ¿Van a contabilizar por los 10 millones? No, el inventario tendría que ser 10 millones menos 550.000. ¿Se entiende? Eso van a hacer ustedes. Ahora, Con esto terminamos la parte